Sí, Sebas. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar qué hay sobre el uso de piperacilina tazobactam específicamente comparado con los bacteriémicos, con los betalactámicos tipo carbapenémicos para el tratamiento de las enterobacterias productoras de betalactamases de espectro extendido. Mi nombre es Sebastián Correa Zapata, yo soy residente de primer año de medicina interna de la UPB. La gran mayoría de la información que les voy a compartir el día de hoy está basada en esta guía publicada en la ITSA para este año 2023 para el tratamiento antimicrobiano de las bacterias gram negativas resistentes. Y antes de empezar específicamente con cada una de las recomendaciones, a grandes rasgos quería comentarles los mecanismos de resistencia por los cuales las bacterias pues pueden mostrar resistencia a diferentes antibióticos. Y de forma grande las podemos agrupar en estas 4 categorías. El primer grupo es la modificación del antibiótico por la generación de enzimas por la bacteria. Estas enzimas me van a modificar la estructura química del antibiótico, lo que lo van a llevar a que sea eh, inactivo para poder causar la destrucción bacteriana. La generación de bombas de flujo es otro tipo de mecanismo de resistencia por las cuales las bacterias sacan el antibiótico del espacio periplásmico, impidiendo que el antibiótico llegue al sitio de acción para que éste pueda causar su efecto antibiótico. Los cambios en la permeabilidad de la membrana bacteriana, ya sea propiamente en la membrana o por el cierre de porinas, por donde tienen que atravesar los antibióticos para poder llegar al sitio de acción, es otro de los mecanismos de resistencia. Y la modificación del sitio diana, donde va a actuar el antibiótico en particular, es el cuarto grupo de mecanismos por los cuales las bacterias se pueden volver resistentes. Si bien el día de hoy nos vamos a enfocar a hablar sobre la modificación del antibiótico por enzimas, por las betalactamasas, específicamente betalactamasas de espectro extendido, es tal vez este mecanismo de resistencia el más común en las bacterias gram negativas. Y es que las betalactamasas de espectro extendido son un tipo de enzimas betalactamasas que son capaces de hidrolizar tanto a las penicilinas como a las cefalosporinas de primera generación, a cefalosporinas de tercera generación y a los monobactámicos como el Astreonam, pero son incapaces de hidrolizar a cefalosporinas de segunda generación como cefoxitin y cefotetán, y asimismo son incapaces de hidrolizar los inhibidores de betalactamasas y a los carbapenémicos. De las betalactamasas de espectro extendido se han descrito pues múltiples subtipos de estas BLE, entre ellas las más frecuentes, estas 3 primeras que vemos aquí en la pantalla, tanto las TEM como las SHV y las CTXM, cada una de ellas con capacidad o con una afinidad para hidrolizar un tipo de cefalosporina diferente, y es así como las TEM y las SHV son capaces de hidrolizar de una forma mucho más ávida al cefoxitin, a la ceftazidima, comparado con la betalactamasa tipo CTXM, la cual hidroliza con mucha mayor facilidad a la ceftriaxona. Y la importancia de las betalactamasas de espectro extendido y de las bacterias, este tipo de enzimas, es que si bien fueron descritas por primera vez en las enterobacterias desde 1980, representan en la actualidad un problema importante de salud pública, dado el uso tanto indiscriminado como el uso ampliado de antibióticos para diferentes infecciones, y no solo el uso de antibióticos en los humanos, sino el uso indiscriminado de antibióticos tanto en la industria de animales como en la industria agrícola. Y pues se ha visto que la incidencia de las BLE se ha incrementado en los últimos años en los Estados Unidos cerca de un 53% desde el año 2012 hasta el año 2017, y la aparición de bacterias resistentes a los carbapenémicos, que tradicionalmente han sido los medicamentos usados para el tratamiento de estas bacterias con betalactamasas de espectro extendido, pues ha causado cierto problema con la aparición de estas bacterias que ahora son mucho más resistentes, y el arsenal terapéutico para el tratamiento de infecciones graves por este tipo de bacterias resistentes cada vez se está haciendo mucho más difícil. Por eso es la importancia y una de las preocupaciones a nivel mundial desde el punto de vista del control de infecciones, buscar alternativas de antibióticos no carbapenémicos para el manejo de las infecciones causadas por enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido.
Y una de las primeras preguntas que se plantea en la guía para el manejo de las infecciones productoras por este tipo de bacterias es en infecciones tan relativamente sencillas como es una infección urinaria baja no complicada por una enterobacteria productora de BLE, cuáles son las mejores o cuáles son los antibióticos que podemos usar para el tratamiento de de estas infecciones. Y ellos recomiendan estos tres grupos de antibióticos en este orden. Inicialmente la nitrofurantoína o el trimethoprim sulfa, si se demuestra que son sensibles en el antibiograma, seguido por las quinolonas como cipro o levofloxacina y los carbapenémicos, o incluso dosis únicas de un aminoglicósido y las dosis únicas de la fosfomicina oral. Esta última fosfomicina específicamente solo para E. coli BLE, dado que se ha visto que tanto para Klebsiella y otro tipo de enterobacterias cada vez se vuelve mucho más resistente a la fosfomicina, dado la generación o que portan un gen que se llama el FOSA, que genera una enzima que me degrada la fosfomicina y me podría llevar a un fracaso terapéutico cuando se usa fosfomicina para infecciones urinarias bajas no complicadas diferentes a las causadas por E. coli. Y pues si bien los carbapenémicos y las quinolonas tienen actividad contra las enterobacterias productoras de beta-lactamases de espectro extendido, se prefiere usar nitrofurantoína o trimethoprim sulfa, sobre todo guardando los carbapenémicos para infecciones futuras en donde las, las opciones terapéuticas se puedan ver mucho más limitadas y evitar los efectos adversos de las quinolonas, específicamente alteraciones cardíacas como la prolongación del intervalo QT, las alteraciones musculares, osteomusculares o tendinosas por rupturas tendinosas, el aumento de las convulsiones y la inducción de enfermedad invasiva por Clostridium. Y este es uno de los estudios donde evaluaron cuál era el efecto de dar 5 días de nitrofurantoína versus dar una sola dosis de fosfomicina para la resolución clínica de una cistitis no complicada en mujeres. Este fue un ensayo clínico aleatorizado donde se incluyeron 513 mujeres no gestantes mayores de 18 años que tenían clínico pues, de cistitis no complicada y fue un estudio que se hizo en estos tres países. La intervención era darles nitrofurantoína 100 miligramos cada 8 horas por 5 días, comparado con una dosis única de 3 gramos vía oral de fosfomicina. Los objetivos que ellos querían evaluar era, primero, el desenlace primario era respuesta clínica y falla terapéutica a los 28 días, y un desenlace secundario que era evaluar la respuesta microbiológica y la presencia de eventos adversos con cada uno de estos medicamentos. El tiempo de seguimiento fue a 14 y a 28 días. Ellos definían respuesta clínica como la resolución completa de los síntomas que habían pues hecho incluir y habían hecho consultar a estas mujeres a los servicios de salud, como eran la disuria, la poraquiuria, el tenesmo vesical, el dolor suprapúbico, y definían falla terapéutica como la persistencia de estos síntomas y necesidad de agregar un nuevo antibiótico para control de estos síntomas o el cambio de los antibióticos. Y el desenlace secundario de la respuesta microbiológica era porque ellos hacían neurocultivo de control a los 28 días y evaluaban los efectos adversos. Si bien este desenlace secundario de respuesta microbiológica básicamente es solamente con fines de estudios, ya que no es una práctica que se deba realizar de forma cotidiana en la población general. Y estos eran los datos que nos mostraban estos estudios. Vemos cómo E. coli representó el microorganismo más frecuentemente aislado en un 57 y 65% de los aislados, seguidos por las especies de Klebsiella, Proteus, entre otras bacterias. Y vemos cómo, si bien el estudio no estaba diseñado solamente para evaluar las enterobacterias con producción de betalactamases de espectro extendido, vemos cómo tienen una representación en cada una de estas bacterias, siendo del 6 y el 1% en E. coli, del 10 y el 14% en las Klebsielas, y para Proteus en este estudio pues no encontraron ninguna betalactamasa de espectro extendido. Y estos son los resultados de este estudio, donde vemos cómo la resolución clínica se logró en el 70% del grupo asignado a nitrofurantoína, comparado con solo un 58% de las pacientes asignadas a una dosis única de fosfomicina, con una diferencia del 12% y una P que era estadísticamente significativa. Y de forma pues conjunta, la falla clínica se presentó de una forma menos frecuente en nitrofurantoína, 27%, comparado con el 39% de las mujeres asignadas a nitrofurantoína, si bien ellos no hicieron pues como el análisis estadístico para ver si esto era estadísticamente significativo o no.
Y el desenlace secundario, que era la respuesta microbiológica a los 28 días, vemos como el 74% de las pacientes asignadas a nitrofurantoína lograron este desenlace, comparado con solo el 63% de las pacientes que fueron asignadas a fosfomicina, con una P que era estadísticamente significativa. De ahí, pues, como la recomendación que saca esta guía de preferir el uso de nitrofurantoína comparado con la fosfomicina para este tipo de infecciones. Y cuando ellos hacen un análisis por su grupo de los pacientes, específicamente solo para E. coli, se vieron los mismos resultados. Vemos como la resolución clínica en el grupo de nitrofurantoína fue del 78% comparado con el 50% para las mujeres asignadas a fosfomicina, con una diferencia de 28 y una P que era estadísticamente significativa. Y cuando uno se va a mirar las infecciones posiblemente que pueden ser mucho más graves o que se presentan por fuera del tracto urinario, estas son las recomendaciones que nos da la guía. Como primera opción para el manejo de este tipo de infecciones se encuentran los carbapenémicos como el meropenem, el imipenem o el ertapenem, y ellos hacen la acotación de que en pacientes que estén críticamente enfermos, en choques sépticos, con necesidad de ingreso a unidad de cuidados intensivos por su inestabilidad hemodinámica o que presentan hipoalbuminemia, se prefiera el meropenem o el imipenem por las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de estos medicamentos, ya que el ertapenem tiene una alta unión a proteínas, lo que me disminuye pues, su vida media plasmática y hace que el aclaramiento del torrente sanguíneo se presente de una forma mucho más rápida. Además, pues que el ertapenem no me cubriría otros microorganismos importantes en un paciente que está críticamente enfermo, como sería las pseudomonas. Y como una opción secundaria, en caso de demostrar que estas bacterias son sensibles a estos antibióticos, se podría considerar el uso de la ciprofloxacina, levofloxacina o el trimetoprim sulfamethoxazol. Y tal vez uno de los estudios que son más citados cuando uno busca sobre este tema del manejo de las infecciones causadas por enterobacterias productoras de BLE es el estudio Merino, publicado en JAMA en el 2018. Fue un ensayo clínico aleatorizado que evaluó el efecto de la piperacilina tazobactam comparado con meropenem para evaluar mortalidad a 30 días para pacientes que tenían una infección bacteriémica, ya sea por Klebsiella pneumoniae o por una E. coli productora de beta-lactamasa, dándole esta característica dado por la resistencia a la ceftriaxona como un marcador de BLE. Estos eran pacientes hospitalizados de 29 sitios en 9 países y la recolección de pacientes se llevó entre febrero del año 2014 y julio del año 2017 y se realizó una aleatorización 1 a 1 a recibir ya sea piptazo o meropenem. La población constó de 391 pacientes que tenían al menos un hemocultivo positivo para alguno de estos dos gérmenes y que eran marcados como BLE positivos por la resistencia a la ceftriaxona, y la intervención era darles piptazo 4.5 gramos IV cada 6 horas por 4 a 14 días, comparado con meropenem 1 gramo IV cada 8 horas por 4 a 14 días. Y el desenlace era evaluar mortalidad por todas las causas a 30 días con un protocolo de no inferioridad. Este fue el protocolo por el cual, o de la forma como se iban recolectando los pacientes, de los pacientes que llegaban a cada uno de estos centros hospitalarios por una sepsis o que se sospechara pues una sepsis, se tomaban los hemocultivos y los médicos que atendían inicialmente a estos pacientes iniciaban el manejo antibiótico empírico según cada uno de los centros estuviera pues como establecido. A estos pacientes se les tomaban los hemocultivos y una vez que los hemocultivos pitaban para bacilos gram negativos, se hacía la identificación y cuando se lograba identificar que pertenecían a una E. coli o a una Klebsiella pneumoniae, por los métodos de laboratorio estándar para cada uno de los centros hospitalarios donde los pacientes habían consultado, se hacía el estudio del antibiograma para evaluar cuál era su perfil de sensibilidad y resistencia. Y cuando se confirmaba la resistencia a la ceftriaxona y que eran sensibles a piptazo y a meropenem, pues se podían incluir en el estudio. Entonces, una vez ya en este momento, estos adultos que llevaban menos de 72 horas de haberles tomado los hemocultivos y que no tuvieran ningún otro patógeno creciendo en los hemocultivos, que no fueran alérgicos a los medicamentos que se fueran a utilizar en el estudio y que el paciente fuera capaz o tuviera pues como un familiar que pudiera dar un consentimiento informado para participar, que no estuvieran en embarazo o en lactancia y que no hubieran sido aleatorizados o involucrados previamente en un estudio y que no tuvieran otros agentes antibióticos requeridos para el manejo de estas infecciones, podían ser aleatorizados a los dos grupos
con una relación 1:1 a recibir meropenem o a recibir piperacilina tazobactam. El protocolo de infusión para cada uno de estos medicamentos era una infusión de 30 minutos. En este estudio no se utilizaron infusiones prolongadas. Una vez asignados a cada uno de los grupos, los antibióticos continuaban por un mínimo de 4 días. Después de la aleatorización, a estos pacientes se les hacían estudios diariamente, control de signos vitales y se tomaba un nuevo control de hemocultivos al tercer día. Una vez al quinto día, la decisión de continuar el tratamiento, ya sea con ese antibiótico el cual se había empezado o con hacer un cambio de antibiótico o hacer el cambio a tratamiento oral, iba a depender del médico primario o del equipo tratante específico de cada paciente en los diferentes hospitales. Y el objetivo entonces del estudio era evaluar todas las causas de mortalidad a 30 días después de la aleatorización. Estas eran las características basales de cada uno de los grupos. Vemos como E. coli representó el patógeno más frecuente en un 86% para ambos grupos y Klebsiella pneumoniae para este estudio solamente se aisló en un 13%, era la población representada. Y vemos cómo el foco, la adquisición específicamente de esa infección asociada al cuidado de la salud se presentó en un 29 y un 31% para piptazo y grupo de meropenem, y llamativamente vemos como una representación muy significativa de estas infecciones eran adquiridas en la comunidad en un 43 y en un 44%. Esto cada vez se ha hecho mucho más frecuente. Antes teníamos la concepción de que las bacterias resistentes eran mucho más frecuentes, adquiridas de forma intrahospitalaria, pero con la dispersión de estas bacterias resistentes en la comunidad cada vez se va haciendo mucho más frecuente encontrar este tipo de bacterias resistentes en pacientes que vienen de su casa y que no han tenido contacto con personal de salud o con centros hospitalarios. El foco urinario fue el lugar donde se encontró principalmente la infección, y de ahí se diseminó pues al torrente sanguíneo en un 54 y 67%, y los focos siguientes fueron infecciones intraabdominales, asociados a catéteres, infecciones del sitio operatorio, neumonía, entre otros. Pero la infección del tracto urinario, para que sepan que fue el sitio principal del origen de la bacteremia. Y cuando vamos a ver los resultados, recordemos que ellos lo que querían era evaluar el desenlace de mortalidad por todas las causas a 30 días con un objetivo de no inferioridad para piperacilina tazobactam comparado con meropenem. Y cuando vemos ese desenlace se presentó en el 12.3% para los pacientes asignados a piperacilina tazobactam comparado con solo un 3.7% de los pacientes asignados a meropenem, con una diferencia de riesgo de 8.6, pero con un intervalo de confianza que cruza el 0 y una P que era no estadísticamente significativa para alcanzar la no inferioridad. Cuando ellos hacen un análisis por subgrupos de estos dos grupos grandes, pues de los pacientes asignados a piptazo y a meropenem, vemos como las infecciones urinarias, tanto para piptazo como para meropenem, ese desenlace era mucho más frecuente en las infecciones urinarias que se les dio tratamiento con piptazo comparado con meropenem, 6.9% versus 3.1%, pero que no era estadísticamente significativo. Y de forma llamativa vemos cómo, si bien no fue objetivo de comparación, cómo las infecciones que el foco era urinario comparado con el foco no urinario, la mortalidad era mucho mayor en los pacientes que tenían esas infecciones bacteriémicas por fuera del tracto urinario. Si bien ese no era pues como uno de los desenlaces que ellos querían evaluar. El estudio entonces ellos lo concluyen como que las infecciones bacteriémicas por E. coli o Klebsiella pneumoniae productoras de BLE, el tratamiento definitivo con piptazo comparado con meropenem no resultó en no inferioridad para mortalidad a 30 días, por lo que las guías no soportan hasta este estudio el uso de piptazo en este contexto. Y posterior a la publicación de este estudio, pues han surgido muchas editoriales haciéndole ciertas críticas con respecto a varias limitaciones que tiene el estudio, como en casi todos los estudios, muchas de las cosas metodológicas con las cuales se realiza el análisis de los datos. Algunas de ellas eran que, por ejemplo, el 26% de los pacientes que fueron asignados a meropenem habían recibido piptazo de forma empírica, que era algo que los investigadores no podían controlar porque era el manejo que se les daba de forma empírica en cada uno de los hospitales.
El 13.8% de los pacientes que fueron asignados a piptazo habían recibido meropenem de forma empírica, que habían diferentes métodos por los cuales se hacía la determinación para la resistencia y para determinar que esa bacteria efectivamente era B positiva, y que el adecuado control del foco era desconocido en cada uno de los hospitales. O sea, los investigadores no sabían efectivamente si los pacientes se había logrado hecho pues como un control importante del foco o del inóculo. Aparte de este estudio clínico aleatorizado, pues han surgido diferentes estudios observacionales. Uno de ellos, de estos publicado en ILSA, este estudio observacional multicéntrico, donde evaluó la efectividad también de piperacilina tazobactam para el tratamiento de pielonefritis causado por enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. En este estudio observacional se incluyeron 186 pacientes con pielonefritis por BLE positiva, pero que no tenían bacteriemia. El 24% de los pacientes habían sido asignados a piptazo o habían recibido piptazo, porque esto es un estudio observacional, y el 76% habían recibido carbapenémicos. Y el objetivo de este estudio observacional fue evaluar cuál era evaluar la mejoría clínica a 7 días y cuál era la mortalidad a 30 días después de después de la aplicación pues, del antibiótico. Para este estudio se incluyeron pacientes que cumplían la definición de pielonefritis, pacientes con disuria y fiebre y que tenían alguno de esos otros síntomas como náuseas, vómitos, escalofrío, hipotensión, dolor en flanco, que en un uroanálisis se documentaron una piuria definida como más de 10 leucocitos al sedimento y que tuvieran en el urocultivo crecimiento de al menos de más de 50.000 unidades formadoras de colonias de alguna de estas enterobacterias como E. coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca o Proteus mirabilis con un patrón de BLE positivo. Estos fueron los antibióticos que recibieron los pacientes inicialmente después de haber tomado los urocultivos. Vemos como piptazo, cefepime, ertapenem y meropenem eran los antibióticos que se habían usado. Y de aquí importante es que para piptazo se usaron dos tipos de dosificación. El 81% de los pacientes que habían recibido este medicamento se les dio una dosis de 3.375 gramos IV cada 6 horas y solamente el 19% se les administró la dosis de 4.5 miligramos cada 6 horas. El ertapenem sí fue administrado a dosis de 1 gramo IV cada día y meropenem 1 gramo cada 8 horas. De los aislamientos, E. coli representó el patógeno más frecuentemente aislado en un 61 y 54% para cada uno de los grupos, seguido por las especies de Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis. Y cuando vamos a ver los resultados de este estudio observacional, el desenlace primario era la resolución de los síntomas a los 7 días, vemos como el 93% de los pacientes asignados a piptazo, o de los pacientes que recibieron piptazo, porque esto no es un estudio de intervención, y el 89% de los pacientes que recibieron carbapenémicos pues presentaron este desenlace. Y cuando vemos, tiene un OR positivo de 1.79 con una P que no es estadísticamente significativa. Y cuando miramos el desenlace de mortalidad a 30 días, este se presentó en el 4% de los pacientes que recibieron piptazo y 7% de los pacientes que recibieron el carbapenémicos con una P que no era estadísticamente significativa. Este estudio observacional entonces sugiere que en ausencia de bacteriemia, la piperacilina tazobactam podría tener resultados clínicos similares comparados con los carbapenémicos en pielonefritis que fuera causada por enterobacterias BLE positivo. Sin embargo, pues eran pacientes no bacteriémicos. Este es otro estudio observacional realizado en la República de Corea, donde evaluaron lo mismo, cuál era el rol de la piperacilina tazobactam comparado con los carbapenémicos para el tratamiento de la pielonefritis, dado específicamente los causados por E. coli BLE positivo. Para este estudio se incluyeron 150 pacientes que tenían una pielonefritis aguda por E. coli BLE positiva, el 45% habían recibido piptazo a una dosis de 4.5 gramos y de cada 8 horas, y el 55% recibió una dosis de ertapenem de 1 gramo cada día. El objetivo era evaluar la falla del tratamiento, que era un desenlace compuesto, dado por mortalidad intrahospitalaria, la necesidad de cambio del antibiótico y una falla en la erradicación microbiológica, que como sabemos este desenlace básicamente se utiliza en investigación porque frecuentemente en la práctica clínica no hacemos urocultivo de control en la población general para mirar si verdaderamente erradicamos o no la bacteria de la orina.
Los criterios de inclusión para este estudio eran adultos mayores de 18 años de edad que tenían una pielonefritis aguda diagnosticada pues, por las características clínicas, que en el urocultivo se documentara como etiología de la infección urinaria un E. coli B positivo y que fuera susceptible a piptazo y a ertapenem. Los pacientes que se excluyeron para el análisis de este estudio observacional eran pacientes que tenían infecciones polimicrobianas, otras infecciones concomitantes que tenían alteraciones anatómicas o funcionales de la vía urinaria, que tuvieran algún absceso renal o perirrenal, y pacientes con pielonefritis enfisematosa fueron excluidos. Estas son las características basales de los pacientes. Vemos en este caso cómo el inicio comunitario de las pielonefritis se presentó en el 39% de los casos y el origen nosocomial en un 60%. Si bien el objetivo de este estudio no era evaluar propiamente los pacientes con pielonefritis bacteriémica, vemos como el 15% de esas pielonefritis presentaron bacteriemia y el 16% se complicaron o el curso fue a un shock séptico y hasta un 24% fue necesario ingreso a unidades de cuidados intensivos como causa de la pielonefritis aguda. Y los resultados, como habíamos dicho, el desenlace global era falla del tratamiento. Vemos cómo se presentó en el 20% de los pacientes asignados o que recibieron piptazo, comparado con un 23% de los pacientes asignados a ertapenem, con una P que no era estadísticamente significativa. Y cuando ese desenlace compuesto se desgloba o se desengloba, eh, los desenlaces eran iguales. La mortalidad intrahospitalaria se presentó en el 4.4% de piptazo, comparado con un 13% de los pacientes asignados a ertapenem, con una P que dio ahí en el palo, pero que no alcanza a ser estadísticamente significativa. De forma llamativa, a uno pues, me llamó la atención cuando miré este estudio, y es que la mortalidad con ertapenem era mucho mayor que con piptazo, pero cuando uno miraba como las características, los pacientes que eran asignados a ertapenem generalmente eran los pacientes que estaban como mucho más graves. Y cuando ellos hacen un análisis por el subgrupo de los pacientes que tenían una bacteriemia, la falla del tratamiento estuvo presente en el 22% de los pacientes que recibieron ertapenem, comparado con el 20% de piptazo, sin una estadísticamente significativa. Y la mortalidad, pues si bien fue mayor en el grupo de ertapenem y ningún paciente en el grupo de piptazo, estadísticamente eso no les dio para dar significancia estadística. Este estudio, que es observacional, también sugiere pues, que piperacillina tazobactam podría ser una opción razonable para el tratamiento de pielonefritis causada por E. coli B positiva si se demuestra susceptibilidad a piperacillina tazobactam. Finalmente, otro de los estudios publicados por la ITSA, donde evalúan la terapia si la terapia con los carbapenémicos estaba asociada con una mejoría en la supervivencia comparada con el uso de piperacillina tazobactam en pacientes con infección bacteriémica por beta-lactam de espectro extendido. En este estudio se incluyeron 331 pacientes hospitalizados que tenían bacteriemia por estas bacterias B positivas, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Oxytoca y Proteus mirabilis. El 48% había recibido piptazo y el 52% había recibido carbapenémicos. Y el objetivo era evaluar la mortalidad a 14 días. El protocolo, como se desarrolló este estudio, era que los pacientes a quienes se les documentaba alguna de estas bacterias como productoras de BLE y que empíricamente habían recibido piptazo o carbapenémicos de forma inicial, y quienes después de haber conocido el estado por medio de los cultivos de que eran BLE positivo, todos eran asignados a carbapenémicos. El objetivo era como evaluar cuál era el impacto de esa terapia empírica cuando finalmente se documentaba que era una enterobacteria productora de BLE. Los pacientes que tenían una MIC para piptazo por encima de 16 fueron excluidos, así como se excluyeron estas otras cantidades de pacientes porque recibieron estos otros antibióticos. Finalmente quedaron 213 pacientes para asignar a los grupos. Piptazo, 103 pacientes de los que habían sido prescritos de forma empíricamente inicial y 110 pacientes para los que habían recibido carbapenémicos de forma inicial. Estas son las características basales de los pacientes. Vemos cómo de los pacientes que inicialmente habían recibido piptazo y carbapenémicos, el foco, principalmente como estos eran pacientes hospitalizados, el 43% en ambos grupos estuvo asociado con la presencia de líneas centrales, seguido con un foco urinario y foco intraabdominal.
Los pacientes inmunocomprometidos, como vemos, eran más representados sobre todo en los pacientes que habían recibido carbapenémicos. Este estudio también tiene pues como otras limitaciones y que hacen a veces muy difícil interpretar esos resultados y aplicarlos como a la práctica diaria y la población general, debido a que utilizan diferentes dosis de los antibióticos. Vemos como el 61% de los pacientes que recibieron piptazo recibieron la dosis de 3.375 miligramos cada 6, comparado con un 39% de pacientes que recibieron la dosis de 4.5 cada 6 horas. Meropenem también se usó a una dosis diferente, el 78% usaron 1 gramo cada 8 horas y el 22% 2 gramos cada 8 horas. Imipenem y ertapenem sí fueron usados como a las dosis usuales, y en este estudio tampoco se usaron infusiones prolongadas de los antibióticos. El objetivo de este estudio pues era entonces evaluar cuál era la mortalidad a 14 días de esos pacientes que inicialmente habían recibido ya sea piperacilina tazobactam comparado con el carbapenémico, y vemos como el HR para los pacientes que recibieron piperacilina tazobactam era de 1.92. Esto significa que tenían 1.92 veces más riesgo de llegar a ese desenlace de mortalidad a 14 días, con un intervalo de confianza que estaba por encima del 1, que no cruzaba la unidad y que tenía un valor P que era estadísticamente significativo. Y otras de las características que tenían un HR positivo era la presencia o la puntuación alta del Big Bacteremia Score, que es un score que evalúa el riesgo de mortalidad en pacientes que tienen bacteriemia, con un HR de 1.49, y así como la necesidad de ingreso a unidades de cuidados intensivos con un HR de 4.25. Este otro estudio sugiere entonces que piperacilina tazobactam pues, es inferior a los carbapenémicos para el tratamiento de las infecciones bacteriémicas por enterobacterias productoras de BLE, y que por eso la terapia con carbapenémicos debería ser de elección. Como vemos, pues hasta la fecha la literatura ha mostrado pues resultados que han sido muy discordantes, tanto en ensayos clínicos aleatorizados como en los estudios observacionales. Eh, la efectividad de piptazo para el tratamiento de infecciones en tratamiento pues de infecciones bacteriémicas con piptazo comparado con los carbapenémicos. Y una de las conclusiones o de los motivos por los cuales se pueden presentar como esta discordancia de tantos resultados es que si bien las BLE tienen un mecanismo pues como establecido de resistencia, estas enterobacterias también, a pesar de tener o además de tener el mecanismo de BLE, podrían ser portadoras de otros mecanismos de resistencia, como la presencia de betalactamasas de tipo AMC o de tipo OXA1, lo que podría disminuir la susceptibilidad in vivo de piptazo frente a estas infecciones. Además, la sobreproducción de estas betalactamasas de espectro extendido podría hacer que el tazobactam no alcanzara a cubrir estas BLE, y finalmente la piperacilina finalmente no alcanzaría a poder erradicar las bacterias. Mutaciones en la permeabilidad de la membrana y el efecto inóculo han sido otras de las teorías propuestas por las cuales piptazo tal vez no ha logrado demostrar unos resultados muy contundentes para el manejo de este tipo de infecciones. Y finalmente, este es un estudio que se encuentra aún en curso, que se llama el Peter Pen. Es un estudio muy similar al estudio Merino, donde se está evaluando la piperacilina tazobactam versus el meropenem para también las infecciones bacteriémicas causadas por enterobacterias BLE positivas como un marcador de BLE que sean resistentes a cefalosporinas de tercera generación. Es un estudio que es muy similar en cuanto al diseño del estudio Merino, pero donde se están tratando de unificar cada una de las variables que tal vez en el mes hicieron que fueran muy dispersos o muy variados los datos para poder sacar una conclusión de si efectivamente el piptazo es inferior a los carbapenémicos para el tratamiento de este tipo de infecciones. Muchísimas gracias. Esto era todo lo que yo tenía para compartirles el día de hoy. Gracias.
No sé si los profes tienen algún comentario. Profe Cristian tiene la mano alzada. ¿Me escucha bien? Sí, profe, lo estoy escuchando. Bueno, hermano, entonces como conclusiones de lo que está ahí, ¿usted qué respuesta le daría a un médico, por ejemplo, que esté en la unidad de cuidado intensivo, con un paciente clínicamente estable, que tiene una infección del tracto urinario bacteriémica por un microorganismo BLE? ¿Y qué respuesta adicionalmente le daría a una visitadora médica de mero pene o a un visitador médico de mero pene, demostrando los datos del merino? ¿Qué haría usted? La conclusión que yo saco, profe, de todos estos datos de los estudios, tanto el ensayo clínico merino y de los estudios observacionales, pues si bien la mayor calidad de la evidencia la tienen los estudios clínicos y los observacionales solamente le permiten a uno sacar algunas hipótesis con base en la evidencia pues que hay hasta la fecha en infecciones bacteriémicas. Yo no utilizaría piperacilina tazobactam ni en pacientes que están críticamente pues enfermos. Seguiría prefiriendo en esos pacientes el uso de los carbapenémicos. Ya si es un paciente que tiene una infección no bacteriémica, que está clínicamente estable, que no está con soporte vasopresor, se podría considerar el uso de piperacilina tazobactam. Pero creo que con la evidencia actual en infección bacteriémica o en paciente en sepsis, chocado, que tiene un alto inóculo bacteriano, me daría bastante preocupación usar piperacilina tazobactam en este contexto. Bueno, entonces perfecto ir generando pues esa condición crítica de la literatura o ese análisis crítico de la literatura, ¿listo? Porque la mayoría de las veces nos vamos a ver enfrentados a los defensores del merino con todas las dificultades metodológicas que usted ha asociado y donde sabemos que no todas las infecciones son las mismas, ¿cierto? Es diferente tener una infección del tracto urinario bacteriémica, porque ya hemos hablado que un 20-30% hacen bacteriemia y no necesariamente la presencia de hemocultivos nos modifica ni la condición clínica ni la duración del tratamiento, ¿cierto? A tener una neumonía bacteriémica, por ejemplo, ¿cierto? En donde la concentración probablemente o el efecto inóculo sí podría afectar un poco más. Entonces, si usted ha comenzado con un paciente, por ejemplo, en piso o que está en unidad de cuidado especial pero sin soporte, digamos que una potencial alternativa en una hipobacteriémica sí podría ser piperacilina tazobactam dependiendo de la MIC. Y esa experiencia está un poquito más sedimentada también en los españoles, ¿cierto? En infecciones de vía biliar eventualmente también podría ser utilizado y en las otras sí queda con más dudas. Pero digamos que la evolución es la que le va a ir marcando también la necesidad de ese tratamiento. Claramente, si tiene factores de riesgo para multidrogoresistencia, no sería piperacilina tazobactam la elección en un paciente críticamente enfermo, pero en los otros, digamos que podemos jugar y es una estrategia, jugar entre comillas, podemos tener esa alternativa de piperacilina tazobactam y no necesariamente pues guiarnos por lo del merino y por lo que han propuesto muchas asociaciones, entre ellos varios autores colombianos de formular carbapenémico a todo el mundo. Entonces, ¿qué opinan? Daniel, Pablo, si está por ahí, medicina interna. No, yo creo que es muy claro en plantear cuál es el escenario clínico y cuál sería el paciente ideal para esas condiciones y para esas consideraciones. Creo que estamos de acuerdo en que posiblemente un paciente con bacteriemia, con inestabilidad hemodinámica, con un foco no controlado, no es un paciente adecuado pues, para esto y que posiblemente pues, el paciente ideal sería alguien con una infección urinaria o un foco pues, que no tengamos pues, como mayores problemas pues, en su control. Entonces yo creo que es de pensar muy bien a qué paciente voy a ofrecerle la intervención y de qué manera lo voy a hacer, pensando sobre todo en que le vaya bien y teniendo muy en cuenta todo lo que vos revisaste, Sebas.
La doctora Alejandra tiene la mano levantada. Sí, señora. Pues Sebas, yo quería decirte que me pareció muy buena la información que trajiste, la síntesis y el análisis que hiciste, pues como de cada uno de los artículos. Y creo que lo que mencioné, pues yo creo que la conclusión que sacaste es la adecuada, o es al menos la que yo he venido utilizando. Ya en bacteriemia de origen urinario, pues hay otras consideraciones como las mencionó Cristian, pero probablemente mientras tenga bacteriemia de otro origen, y luego de escucharte esta revisión, pues la postura sigue siendo como más conservadora de no utilizar pitazo y tener claro pues cuál es el foco de la bacteriemia, si tiene bacteriemia y teniendo presente lo de la misma. Pero el resto súper bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que ya nadie más tenía pues como la mano levantada, entonces creo que damos por finalizado este encuentro. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado y por los apoyos. Gracias. Gracias. Gracias, chao.